primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Que Dios añada bendición a su palabra. Y esta mañana el título de la meditación es una pregunta: ¿cómo está nuestra alma el día de hoy? ¿Cómo está nuestra alma el día de hoy? Cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de que alguna vez o más de alguna vez ha tenido, ¿verdad?, esa circunstancia de tener que visitar al médico. Y cuando llegamos a él, a sus consultorios, hay una serie de preguntas que él nos hace respecto a nuestra salud. Nos pregunta si hay algún dolor, nos pregunta si tenemos alguna dificultad para movilizar algún miembro del cuerpo. Y conforme él nos va haciendo las preguntas, y nosotros como pacientes, ahí en la consulta médica, ¿verdad?, ellos van llenando un formulario en el que van dando, ¿verdad?, lo que es el diagnóstico de qué es lo que estamos enfrentando nosotros en aquel momento. El pasaje que leemos, hermanos, nos habla de algo realmente asombroso. Y es que Pablo, siendo pues el apóstol, aquel que enseñaba a multitudes, llega a este pueblo de Troas y empieza a enseñar a una gran congregación. Y avanza el tiempo, avanza la noche. Dice el versículo 7 que le llegó a la medianoche. ¿Qué necesitamos nosotros cuando llega la noche? Luz, lumbrera. Dice el versículo 8 que en aquel lugar, vista la necesidad de que las enseñanzas que daba Pablo se habrían alargado, hubo necesidad de usar muchas lámparas en aquel lugar. Entonces podemos imaginarnos aquel cuadro que estaba viviendo esta gente, de cómo recibía la palabra de Dios, aún siendo muy avanzada la noche. Dice el versículo 9 que había en aquel lugar un joven, y ahí dice el nombre de Eutico. Pero este joven no dice que estaba rodeando a la multitud, no dice que estaba
estado con aquel grupo de personas que aprendían de la palabra de Dios. Dice que él se había ido a acomodar y a sentarse sobre una ventana. Estaba en una ventana, dice el versículo 9, y rendido de un sueño profundo, debido a que Pablo ya era bastante tiempo el que hablaba a la multitud, le venció el sueño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice el versículo 9? Que cayó. Y no cayó de poquitos metros. Dice que cayó de una gran altura, de un tercer piso. Y fue dado por muerto. Hermanos, el pasaje nos habla acerca del momento vulnerable y de la situación que vivió este joven cuando, estando en un lugar que quizá para él era cómodo, pero en realidad era un lugar de peligro, un lugar en el que había expuesto a la muerte la vida de aquel joven. Estaba, podemos decirlo así, en el lugar equivocado, porque estaba en un lugar en el que corría peligro su vida. Este joven, dice la lectura, que había llegado a aquel lugar cansado, agobiado, queriendo encontrar un descanso, y por eso va y se sienta en aquella ventana. Pero avanzado el discurso de Pablo, le vence el sueño y se derrumba. Este muchacho, este joven, no era que él fuera contrario a escuchar la palabra de Dios. No era que en el corazón de este joven había rebeldía o que fuese una persona que no quería conocer de la obra de Dios. Él había llegado a aquel lugar porque él quería escuchar la palabra, él quería encontrar en ese lugar un oasis, un descanso. Pero se rindió. Llegó agotado y el cansancio lo dominó. El Señor Jesús mismo en los evangelios nos dice palabras literales de Él, nos habla y dice que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, somos como aquel joven. En algún momento de nuestra vida nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados. Por eso nos dice ahí en el Evangelio, en el libro de Mateo, en su capítulo 11, nos invita, como aquel joven, venid a mí, dice su palabra, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, este joven llegó agobiado a aquel lugar y quería encontrar un descanso. Pero el versículo 9 nos habla de una tragedia a raíz del peligro al que él había expuesto su vida. Y es que dice literalmente que cayó muerto. Pero donde está la presencia de Dios, hermanos, allí hay gracia, allí hay poder, allí no hay muerte. ¿Por qué? Porque la misericordia y el amor de Dios es grande y hay gracia delante de Él. Dice el versículo 10 que Pablo no se quedó con el espanto de que aquel joven se había derrumbado,
sino que desciende, dice, de donde estaba él hablando, de donde estaba él predicando, y baja y se echa sobre aquel joven. El Señor Jesús promete para todos y cada uno de aquellas personas que, como este joven, viven temporadas en las que llega el cansancio, el agotamiento y las dificultades quizás sobrepasan a la capacidad humana, pero Dios, por medio de su palabra, nos promete descanso y nos promete de su gracia para cada uno de nosotros cuando acudimos a Él. Por eso la pregunta para el día de hoy es: ¿cómo está nuestra alma? ¿Está agobiada como la de aquel joven? La misericordia de Dios es tan inmensa que envió su gracia en aquel momento de dificultad, en aquel momento que había llegado la muerte a este joven. Hermanos, nuestro Dios es tan misericordioso que en su amor, Él no solo demuestra su amor en las alturas de los cielos, sino que su misericordia la demostró por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando desciende hasta esta tierra en la que vivimos y nos abraza como abrazó Pablo a aquel joven. Por eso debe de llenarnos de ánimo, de esperanza y de confianza en el Señor, su palabra, sus promesas. Cuando nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 3, que de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Cómo lo dio? Lo mandó a esta tierra. Lo mandó con un propósito, para que todo aquel, dice, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos da Jesucristo? Vida. Dice el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿De qué altura había caído este muchacho? Bien alto, ¿verdad? ¿Había alguna posibilidad que viviera? Quizás no. ¿Había alguna posibilidad que quedara en condiciones como enfermo? Tal vez. Pero Dios tenía un propósito para aquel joven. Y es que fíjense de que el nombre de Eutico dice que la traducción del nombre de este joven era afortunado. Yo les pregunto, ¿creen que la caída de aquel muchacho era un joven afortunado? Cuando cada uno de nosotros atraviesa una enfermedad, una dificultad, ¿nos creemos afortunados nosotros delante de la presencia de Dios? No, nuestro corazón y nuestra carne es tan débil que nos angustiamos, y es por naturaleza. Y por eso aquella gente que estaba reunida junto a este joven, escuchando el mensaje de Pablo, reciben la palabra y dicen: este joven ha muerto. Pero ahí sucede el milagro. El milagro cuando Pablo le abraza y le dice: aún hay vida en él. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros vivimos diferentes circunstancias a lo largo de nuestra vida, que dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Romanos capítulo 5 nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, aquel Cristo, aquel Hijo unigénito que Dios envió a este mundo, murió por nosotros. Ya no hay muerte para los hijos de Dios.
Cristo murió por cada uno de nosotros. Y ese es el sacrificio del amor que Dios ha demostrado para sus hijos. Ese es el milagro para la humanidad. Después de ese milagro, dice el versículo 11, que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alma. Hermanos, aquella situación, aquella dificultad que había vivido este hombre no terminó con la caída, no terminó con el momento que atravesó, sino que sucedió el milagro y luego dice que se quedaron aún recibiendo de la palabra de Dios y se quedaron recibiendo el pan, partiendo el pan, dice el versículo. La pregunta es, ¿cómo está nuestra alma el día de hoy? ¿Será que realmente se mantiene viva con la vida que le dio nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo está esa llama del Espíritu en nuestra vida? Ese Dios que descendió y que le dio vida a este joven por medio de la obra de Pablo, también vino por cada uno de nosotros a nuestra vida y en nuestras situaciones difíciles y nos devuelve el aliento, nos devuelve la vida. Seguramente cada uno, hermano, ha vivido momentos difíciles, enfermedades en las que sentimos que quizás va a ser nuestro último día de vida en esta tierra. Pero la misericordia de Dios nos da ese nuevo aliento. Y hermanos, aquel joven que entró como alguien que quería escuchar de la palabra de Dios a aquel lugar, ¿cómo salió? Salió como alguien que conoció el poder de Dios en carne propia, en sus propios huesos, vio manifestada la gloria de Dios. Porque aquel joven solo iba a escuchar, solo iba a sentarse en aquella ventana, pero Dios tenía un propósito grande para él. Y hermanos, cada uno de nosotros, en los momentos de dificultad, en los momentos en los que la prueba llega a nuestra vida, es cuando Dios se manifiesta y nos enseña que Él y que sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, hay momentos difíciles, hay momentos que estamos agobiados, hay momentos que estamos cansados, pero esos son los momentos más oportunos en los que debemos de buscar la presencia de Dios. Dios ofrece su salvación a todos, a todo el mundo, pero no para todos está la disposición de buscar la presencia de Él. Él ofrece a todos sin excepción su gracia divina. Y Dios, hermanos, nos convierte en testimonios vivientes como aquel joven. Dice el versículo 12, avanzamos en la lectura. Y llevaron al joven. ¿Cómo lo llevaron? Vivo. Y fueron grandemente consolados. Quizás al momento de verlo caer, sus amigos, sus conocidos, sus familias, lo primero que pensaron fue ir a prepararle todo el cortejo para darle su sepultura. Pero el propósito de Dios era más grande. El propósito de Dios, hermanos, era darle vida. Y ese es el propósito para cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros
nosotros, hermanos, Dios tiene esos grandes propósitos. El final de los hijos de Dios no está en la derrota, no está en la dificultad, no está en la enfermedad. Está en aquel gran banquete y en aquella gloria eterna que Dios promete para sus hijos. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, hablando siempre del sacrificio de Jesús para la humanidad, que el Hijo del Hombre vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para aquel muchacho, la gente ya no veía otra opción que prepararle su sepultura. Pero Dios tenía un propósito, y es que lo quería convertir en un testimonio viviente. Porque dice el versículo 12, que aquel joven, después de la gran caída, seguía vivo. Y su familia y sus conocidos y toda la gente que lo vio fueron grandemente consolados. Hermanos, qué bueno es pensar que Dios es tan grande su amor para con nosotros, que no esperó que nosotros estuviéramos, por decirlo así, limpios, que fuéramos perfectos para amarnos, sino que Él nos amó independientemente de la condición que estamos, porque Él, hermanos, para el hombre tiene grandes propósitos. Por eso dice Lucas que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ya no tenía esperanza. Jesús vino movido por misericordia para salvarle a usted y a mí, hermano y hermana. Por eso hay un canto tan hermoso que dice que descendió del cielo, dice la alabanza, aquel Cristo, a este mundo, no para tener un camino fácil. No fue sencillo. Aquel Jesús, aquel Hijo de Dios, vino y puso su cuerpo, no como Pablo, que bajó a donde estaba aquel joven ya muerto y puso su cuerpo sobre él y dio testimonio de vida. Jesús vino y puso su cuerpo, puso sus brazos sobre una cruz y dejó que aquellos hombres llenos de maldad, aquellos hombres que nos representan a cada uno de nosotros, le clavaron en una cruz. Y clavado en aquella cruz salía de su cuerpo esa sangre, aquella sangre, hermanos, que nos daba la vida eterna, que nos daba la oportunidad de que cada uno podamos estar esta mañana alabando y glorificando a ese Dios, a ese Hijo Jesús, que nos dio ese regalo grande que es la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, en algún momento éramos muertos como aquel joven, pero Jesús, por medio de la muerte en la cruz, nos daba vida. Ese Dios, ese Jesús que bajó a buscar lo que se había perdido, esos brazos clavados en la cruz, son los que el día de hoy nos están levantando y nos están animando a seguir adelante. Hermanos, la invitación es, así como este joven dice que le llevaron vivo y
fiesta continuó. ¿Hasta dónde dice? Hasta el amanecer, hasta el alba. Hermanos, que Dios nos ayude para que a la hora que nos toque hacernos el chequeo de nuestra alma y nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? De lo íntimo, de manera personal y no secreto, ¿cómo está nuestra alma hoy? ¿Será que Dios verdaderamente nos ha dado la vida? ¿O estamos en peligro como aquel joven que estaba en la ventana y a punto de caer? Que Dios nos ayude, hermanos, para no estar quizás como aquel joven exponiendo nuestra vida y nuestra salvación sobre una ventana por acomodarnos, sino que cada día sentirnos animados a seguir adelante y saber que cada día que pasa, el día de nuestra redención se acerca. Amén. Nuestros hermanos decían esta mañana que cada momento, cada día, en las noticias pues se oye que aquí en un accidente murieron tantas personas, que aquí hubo un incendio y las personas murieron. Pero hermanos, que no nos aflija la muerte, que no nos aflija el saber que un día nosotros también vamos a partir, porque sabemos que esa muerte es el único medio para gozar de la libertad que predicamos. Que no nos aflija las situaciones en la vida cotidiana de lo que el mundo estará viviendo de aquí en adelante, sino que alegrémonos porque cada día más, como decía nuestro hermano en la alabanza, Cristo viene muy pronto. Sí, así que gocémonos mientras tanto de seguir alabando el nombre del Señor a aquel que un día nos encontró muertos en delitos y pecados y ahora nos da vida